Hola. Hola. Hola, Ana. ¿Habían pasado los 40 minutos? ¿O se cortó antes? No, no había pasado ya. Se cortan los 40 minutos solo. Claro, pero ¿se cortó porque habían pasado 40 minutos? Es 45 en realidad. Yo digo Bueno. 40 para tener en cuenta. Está bien. Cierro, si te parece, cierro con lo del reglamento de instituciones educativas, así me preguntan todo lo que me quieran preguntar de esto. Igualmente, me parece que lo más importante es que si quieren analizar, por ejemplo, del estatuto del docente, cómo, por ejemplo, se aplican las sanciones directas, cuál es el procedimiento de eso, cómo se hace un trámite de abandono de cargo, cómo se presenta un recurso, digamos, si esas son las inquietudes, podemos ver cómo tomarlas para que lo puedan ir analizando. A ver, espera un segundito, voy a poner la filmina anterior. A ver acá, esperen que voy a poner la última. Vuelvo a estar inhabilitada para presentar. Sí, entra automático, así, espera. Ahí está. Ahora sí, a ver. Ahora que aprendí. A ver, espera. Espera que voy a volver a poner. ¿Qué carajo estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo? No, quiero poner el reglamento. Así me tengo que levantar de nuevo. A ver. Bueno, con respecto a este reglamento de instituciones educativas, yo les decía que justamente define comunidad educativa, establece los derechos de los alumnos, se refiere a lo que es el acto educativo, y establece de nuevo el marco general del trabajo y tarea docente. Si ustedes se fijan, todos los aspectos que consagra en este lugar, evitar la discriminación, cumplir con el cuidado, concretar prácticas democráticas, coincide con los fines y objetivos, tanto de la ley nacional como de la ley provincial. Entonces enumera las tareas del director, del vicedirector, de todos que se desempeñan dentro del ámbito educativo. No solamente eso, sino que también se refiere al proyecto institucional, a la asistencia, a evaluación, acreditación, promoción y certificación de alumnos, el plan de continuidad pedagógica, los acuerdos de convivencia, el plan de prevención del riesgo, la autoevaluación institucional, obligatoriedad escolar, inscripción, matriculación, jornada, permanencia y retiro anticipado de alumnos, el traslado de alumnos, la vestimenta escolar, los actos escolares, estados administrativos, todo lo que esté vinculado con la supervisión y la infraestructura. Ustedes se fijan, es toda la vida escolar. O sea, el estatuto son los derechos del personal docente, derechos y obligaciones, y su vínculo laboral con la dirección de escuelas, y el reglamento de instituciones educativas va a ser todo el abordaje de todo lo que tenga que ver con la dinámica y dentro de la institución. ¿Ven? Especialmente en cuanto a las tareas del director, en los artículos 52, 53, 54 y 55, hace una clasificación de las tareas, de la vieja clasificación de las tareas del director, en el área pedagógica, administrativa y sociocomunitaria. Creo que yo cuando empecé a trabajar hace 50 años se utilizaba esta clasificación de las tareas. Bueno, el reglamento de instituciones educativas sigue contemplando esta trilogía en cuanto al tipo de actividades y tareas del director. Fíjense ustedes que siempre cuando se habla de tareas del director, ya sea pedagógicas, administrativas, como sociocomunitarias, el director va a poder delegar tareas, pero nunca va a poder delegar responsabilidades. La responsabilidad siempre es del directivo. Es el directivo el que debe ocuparse de estas tareas, de la supervisión, delegación y supervisión de tareas. Nunca el verdaderamente responsable. Por ejemplo, si bien es responsable en cuanto a un contralor, un secretario, el director sigue siendo responsable también de ese contralor, porque ese secretario también está bajo su supervisión y por ende no se puede desligar de las responsabilidades de las tareas del personal que está a su cargo. Fíjense ustedes, bueno, este es el régimen académico del nivel primario.
yo les quería marcar los diferentes tipos normativos. Así como tenemos una Constitución nacional, una ley provincial, tenemos un estatuto del docente que va a dictarlo la legislatura, un reglamento de instituciones educativas que lo dicta el propio gobernador, y el régimen académico lo va a dictar por resolución la dirección docente. Fíjense que son las diferentes instancias de actividad dentro del ámbito normativo. Después de tener este régimen académico, que especialmente se va a referir a todo lo que tenga que ver con la promoción institucional, tanto lo que es la evaluación como la promoción, y también habla de los acuerdos de convivencia, también habla del rol del director en la gestión de las resoluciones complejas. El director tiene que asegurar, anticipar y prevenir el cumplimiento de todas las políticas de cuidado, tiene que intervenir en situaciones conflictivas, abordar las situaciones de vulneración de derechos y conformar los equipos de trabajo. Acá lo que se marca particularmente es que el conflicto es inherente a la condición humana. Es imposible que tengamos equipos de trabajo en los cuales no surja conflicto. El tema es si el director del establecimiento puede ejercer un liderazgo suficiente como para garantizar ser un mediador en la solución de estos conflictos, o al menos para construir consensos necesarios para llevar a cabo el trabajo institucional. Nunca una situación de conflicto tiene que permitir que la escuela pierda el objetivo pedagógico que tiene que unir a todo el equipo de trabajo dentro de la institución. Cuando los conflictos dentro de una institución superan al equipo directivo y por lo tanto los docentes pueden tener una situación de trabajo que sea absolutamente mala en cuanto a lo que es el clima de trabajo, evidentemente ya se empiezan a perder el logro, la posibilidad de lograr los objetivos institucionales. Por eso justamente, cuando hablamos de que la escuela, como toda escuela, esto después lo vamos a trabajar en otro bloque, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene que ser justamente considerado dentro de la institución por todas las situaciones de los derechos que puedan ser vulnerados de los alumnos. Y justamente ninguna institución educativa puede dejar de tener en cuenta que esos derechos nunca pueden ser violentados, y que si la escuela toma conocimiento de que esos derechos han sido violentados o vulnerados, tiene que tener una obligatoria participación para restablecer el ejercicio de esos derechos. Después hablamos, bueno, estas son las leyes justamente de promoción y protección de los derechos del niño, y justamente el reglamento de instituciones educativas lo va a tomar en los artículos 248 a 254, ¿sí? Esto justamente es lo más importante en cuanto a normativa que tenemos que tener en cuenta para el desenvolvimiento de una institución educativa. Y después, que viene siendo de muchísima utilidad en los últimos años, es esta guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas en el escenario escolar, que es esta comunicación conjunta del año 2012, o sea, cómo actuar ante una situación de abuso sexual infantil, cómo actuar en el caso de violencia en el espacio escolar, qué pasa cuando aparecen armas, drogas, violencia, o chicos que intentan suicidarse, situaciones de trabajo infantil, desaparición de personas, chicas que se encuentran en situación de trata. Es decir, estas son cosas muy comunes que se van dando hoy en día en las escuelas y que requieren justamente de la intervención de toda la institución para lograr evitar esta vulneración de derechos. Bueno, si les parece, vamos a cerrar acá, justamente redondeando en que dentro del sistema educativo existen normas que no podemos desconocer. Tenemos que saber que tenemos una base constitucional, no solamente de la Constitución Nacional, sino también de la Constitución Provincial, que tenemos una ley nacional de educación, que es la 26.206, una ley provincial, la 13.688, y después tenemos específicamente las normas que rigen en la provincia de Buenos Aires, que serían el Estatuto del Docente, que justamente, si bien es del año 1987, establece todas las que son las condiciones laborales del personal docente. Luego tenemos el reglamento de instituciones educativas que nos va a indicar toda la dinámica dentro de la institución, y después tenemos una serie de normas que vienen a completar todo lo que es el apoyo normativo para evitar la vulneración de derechos de los alumnos. Bueno,
Si quieren, podemos cortar ahora o podemos hacer preguntas ahora. ¿Qué te parece, Sergio? No lo escucho. A ver. Hola. Hola, hola. Sergio, estás muteado, por eso no te escuchan. Ah, Sí, ya lo vi. ahora sí. Eso decía que dejes de que compartir pantalla, así nos podemos ver. Bueno. Así que, preguntas. Hagan las preguntas que quieran. No sé si escuchan, ¿eh? ¿Me escuchan? Empiezo yo. Dale. Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, Bárbaro. rompo el hielo. Tengo dos cuestiones distintas. Una es, ¿de qué manera se puede, porque uno cuando interviene se trata en todo esto de intervenir preventivamente siempre, ¿no? ¿De qué manera se puede establecer, porque en el estatuto no está, qué cosa es una falta leve y qué cosa es una falta grave? En el estatuto están las sanciones, pero no la tipificación de la falta. En algunos casos está la tipificación de la falta, en no todos, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, en el artículo 120 establece que constituye falta grave desempeñarse en un ámbito, ¿sí?, cuando estás con licencia en otro. Yo estoy en licencia en la provincia de Buenos Aires y voy a trabajar a Cava, ya justamente desempeñarme en dos ámbitos, o sea, estar en uso de licencia en un lugar y desempeñar la misma tarea en otro ámbito, ya constituye falta grave. Ese es uno de los pocos casos en que el estatuto ya te establece cuál es falta grave. Otro de los casos en que es falta grave es la que consagra el artículo 126, que es con estar inasistencia, es cuando presentás una licencia trucha. O bien, incurrís en más de 10 faltas injustificadas en un mismo ciclo lectivo. Entonces, ahí, en ese caso particular, el estatuto del docente establece cuáles son las faltas graves. Entonces, directamente, cuando el estatuto establece que es falta grave, ya no corresponde instrucción de presumario, sino que directamente corresponde la instrucción de un sumario administrativo. Ahora, en el caso de que se trate de una irregularidad suficiente, que se desarrolle en el ámbito educativo, qué sé yo, un docente que le pegó a un chico, ¿sí? Entonces, el artículo 139 establece que el superior jerárquico, cuando estime, según su criterio, que la falta es grave, puede pedir un relevo y puede pedir la sustanciación de un presumario. En realidad, cuando no está normado directamente qué es falta grave, y uno tiene que determinar, esto depende un poco del sentido común del superior jerárquico, en función de lo que le pueda parecer la... Evidentemente, toda vez que hablamos de un docente que le pegó a un alumno, siempre va a ser una falta grave. O sea, siempre que exista una vulneración de los derechos de un alumno, siempre va a constituir una falta grave. Pero es cierto que el estatuto no establece siempre qué situaciones son faltas graves y cuáles son faltas leves, salvo en los casos puntuales del artículo 120 y 126. Después, en el resto de los casos queda un poco librado al criterio del superior establecer si el hecho constituye una falta grave. Dice el artículo 139 que cuando el superior jerárquico pensara que se trata de unas, digamos, según su criterio, ¿no?, que constituiría el hecho una falta grave, puede pedir entonces la instrucción de una investigación presumarial. ¿Cuál va a ser el objetivo de la investigación presumarial? Decir si es a criterio del presumariante, si es falta leve o si es falta grave. Es decir, a veces, cuando no está establecido directamente en la norma, queda sujeto al criterio del superior, y a su vez el superior solicita una investigación como para que se pueda dirimir si es falta leve o si es falta grave, entonces a veces
digamos, se requieren de algunos elementos probatorios que puedan dar mayores elementos para tomar criterio al respecto. Es decir, un presumariante, después de haber tomado 10 declaraciones testimoniales, una declaración indagatoria y haber recabado toda la información documental, emite finalmente su criterio diciendo, entiendo que la falta es leve o que la falta es grave. De todas maneras, el criterio del presumariante también va a tener que ser convalidado por la dirección docente. Yo en todos los años que fui presumariante, rara vez la dirección docente no acordó con mi criterio, porque en general es muy lógico el criterio, desde que uno tiene los elementos y los tiene que ir fundamentando, por qué elementos de prueba uno entiende de que la falta es leve o que la falta es grave. Si entiendo que la falta es leve, directamente ahí se va a aplicar una sanción una sanción leve, que sería hasta 5 días de suspensión. Si yo entiendo que la falta es grave, directamente se va a producir una instrucción de sumario, porque ahí en el sumario es donde solamente se pueden habilitar sanciones que no sean leves. Es decir, a partir de los 6 días de suspensión, de 6 a 90 de suspensión, cesantía o exoneración, siempre es falta grave y siempre se requiere la instrucción de sumario. No se puede, más allá de que yo termine toda mi investigación presumarial y digo, bueno, miren, realmente esto muy, muy, muy serio, yo no, entiendo que falta grave, ahí no se aplica la sanción, hay que instruirse el sumario. ¿Y por qué se va a instruir el sumario? Porque realmente en el sumario es donde el docente tiene su verdadero derecho de defensa. Más allá de que en el presumario uno pueda tomar una indagatoria, es realmente el derecho de defensa se ejerce en la etapa sumarial. ¿Más o menos quedó claro, Sergio? Para mí sí. Pregunto a quienes van a ser directoras e inspectoras si les quedó claro. ¿Les quedó claro? Van a tener que definirlo. ¿Les quedó más o menos claro? Sí. Sí. También Sí, define si no hay falta. La investigación presumarial puede definir que no hay falta. Por supuesto. Porque el sentido común de los directivos puede fallar, de los superiores. Por supuesto. No, es que además no solamente es el sentido común, porque en realidad lo que pide el director cuando pide una investigación presumarial, porque entiende que el hecho constituye falta, quizás aportó determinados elementos y después en el curso de la investigación resultan otros elementos que justamente permiten cambiar el criterio. A veces no es porque el criterio del director falló, sino porque tiene menos elementos, porque no ha podido tomar las declaraciones suficientes o recabar determinada documentación que le permitan realmente determinar si el hecho constituye o no falta leve o grave. No es que es una cuestión de instinto, a veces es una cuestión de pruebas, de falta de elementos probatorios que te permita, o sea, que en un primer momento, prima facie, parecía que era una determinada situación. Investigada la situación, resultaron otras. Puedo escribir un libro acerca de diferentes situaciones donde cuando uno la tomaba parecía una cosa y después al investigar un poquito resultaban cosas completamente distintas. Estaría bueno que escribas un libro sobre... No, pero estaría vulnerando la obligación de mantener el secreto después de jubilada. Sí, pero realmente hay situaciones que realmente son para escribir un libro. Sí, sí, yo tengo guardado ahí 2 cajas de presumarios, así que... Bien, Sí. ¿quién preguntas? ¿Quién más pregunta? Una pregunta. Sí, Buenas tardes. sí. Bueno, Mientras que se hace la investigación, los docentes están separados del cargo, ¿verdad? no siempre. Ah, Puede ser que sí. Puede ser que sí. Es decir, a ver, si vos le vas a investigar a un docente porque presentó una licencia trucha, ¿sí? En realidad, ¿para qué lo vas a sacar del cargo? ¿Entendés? O sea, diferente es se va a investigar a un docente por un presunto abuso. No lo puedo dejar en el cargo. Es decir, hay situaciones donde el propio estatuto te dice en el artículo 139 que si cuando la permanencia del docente resulte inconveniente, ya sea porque puede modificar las cosas, porque puede presionar a sus compañeros para que declaren otra cosa, o bien pueda seguir vulnerando derechos de alumnos, entonces en ese caso sí procede el relevo. Pero no siempre que se sustancia una investigación, el docente está relevado. Puede ocurrir, ¿sí? Tenemos un docente que está denunciado por un abuso, automáticamente se lo releva.
no hay otra alternativa. Nosotros tuvimos acá en el distrito de Matanza una situación que siempre yo la doy de ejemplo, sin especificar bien de qué escuela se trató, pero era una nena que permanentemente le decía a sus compañeras que su hermano, que era policía, abusaba de ella. Incluso la nena, en horas de la madrugada, salía de su casa desesperada a buscar refugio en las casas de los vecinos. En un momento determinado, las propias compañeritas le dicen, ¿por qué no hablaba con las maestras? Entonces terminó hablando con las chicas del equipo. Y las chicas del equipo, trabajaron profesionalmente con el tema y tenían totalmente documentada la situación en diferentes actas que hacían, ya te digo, las compañeras, las propias madres de las compañeras que venían a decirlo, las vecinas que le daban cobijo durante la madrugada, lo venían a decir. Cuando hacen una intervención con el servicio local llama a la mamá, era una señora que era enfermera en el distrito, y cuando llega dice, no puede ser, mi hijo no puede ser, mi hijo es grande, viene cada tanto. Entonces sí le decían, sí, su hija dice que cuando viene cada tanto ocurre este hecho, pero no, porque la nena dice que usted está trabajando a la noche y que no está en su casa y que él abusa de ella. Bueno, la señora se va muy mal, después de haber trabajado con el equipo, haber hablado con el equipo local, y se va y trae, un poco más tarde, una denuncia, donde la nena decía que el que la abusaba era el profesor de educación física de la escuela. Entonces, se había dado una situación muy, muy seria, todos sabían que no era cierto, porque lo sabía. Entonces, cuando desde la fiscalía mandan a pedir la dirección del docente para citarlo, entonces yo le digo a la directora, sí, dale todo, pero también dale todas las actas que tenés del equipo. Entonces se fue a la fiscalía con la información, no solamente el domicilio tal, sino con todas las actas. Entonces, gracias a todo esto que estaba totalmente documentado en la escuela, el docente nunca, en realidad, estuvo, ni siquiera nunca lo llamaron a prestar una indagatoria, nunca estuvo, si bien estaba denunciado, nunca realmente fue procesado, porque siempre se conocía toda la situación. Fue muy triste, porque al docente hubo que relevarlo igual. El docente lloraba y decía, me decía, doctora, esto me arruinó mi vida, esto me arruinó mi familia, me arruinó todo, yo estoy sospechado de abusar de una criatura. Bueno, con la investigación presumarial surgía que no era cierto, porque el momento en que la nena decía que era hasta materialmente imposible que hubiera sido realizado dentro de la escuela, pero así todo lo tuvimos relevado casi 2 años. Él estaba en condiciones de jubilarse y no se quería jubilar hasta tanto no pudiera volver a la escuela. Un día la nena, él está todo relevado, vuelve a la escuela. La nena la habían cambiado de escuela. Un día vuelve a la escuela y se acomoda en la fila de sus compañeros. Y le dice al vicedirector que se quiere quedar en la escuela. Sabía que el docente no estaba igualmente, que se quería quedar. Entonces el vicedirector le decía, no podemos, ya tenés un cambio de escuelas, tenés que ir. La nena sabía perfectamente cuál era el tema y que la madre la había presionado para que hiciera esa falsa denuncia. O sea, fue un tema bastante, y la nena terminaron, como sabíamos que esto ponerle fue en el mes de octubre que la nena volvió, y como sabíamos que realmente el docente todavía por la investigación no iba a poder volver, la dejamos terminar en la escuela, terminó egresando de la escuela, y después el docente el año siguiente pudo volver, ya una vez que se había comprobado en la justicia que era el hermano, porque el hermano después terminó preso, o sea, se pudo comprobar todo, pero el docente realmente le arruinó su vida durante esos 2 o 3 años. Fue una situación muy grave, o sea, evidentemente el relevo debe ser pedido con mucha conciencia, cuando realmente es indispensable que se produzca. No toda situación de investigación meritúa un relevo de funciones. El relevo es, si bien dicen, no se puede recurrir porque realmente no se vulneran los derechos, porque el docente sigue cobrando y todo. En realidad es muy difícil estar en una situación de acusación de esta naturaleza. Pero, repito, en no toda situación de investigación hay un relevo de funciones. Yo quiero preguntar algo. Dale. ¿Puede un directivo, habiendo recibido comentarios de los alumnos, habiendo escuchado a los alumnos, que un docente se refiere diciendo una frase
vulgar, la voy a decir porque estamos entre todos adultos, esto es una anécdota que tengo, que me comentaron y que sucedió en una escuela, que un docente, por decirle a los alumnos, si Juancito se tira de un puente, vos también te vas a tirar de un puente, usó la frase, si Juanita se mete una zanahoria en el ano, vos también te vas a meter una zanahoria en el ano. Eso fue lo que sucedió. Los alumnos se lo comentan a la preceptora y esto llega a oídos del equipo directivo. El equipo directivo sugiere que el docente renuncie y se vaya de la escuela en vez de iniciar una investigación por este tipo de dichos que sucedió en la escuela. ¿Puede un directivo incitar a un docente o pedirle la renuncia al cargo, considerando que es gravísima esa frase y la situación que se dio en el aula? Bueno, acá hay una situación de un docente que está utilizando un lenguaje inadecuado con respecto a los alumnos, pero o sea, si bien es un lenguaje inadecuado, que no es un lenguaje que digamos, que uno pueda permitir en el ámbito educativo, esto daría origen simplemente a una entrevista entre el director y el docente, aclarar la situación y evitar de que esto pudiera volver a ocurrir. Incluso si quisiera, hasta le podría hacer alguna observación por escrito, o algún tipo de... Claro, un apercibimiento. Un apercibimiento, algún tipo de medida que impidiera que esto volviera a ocurrir. Evidentemente yo nunca puedo presionar a un docente a que renuncie porque le están vulnerando sus derechos laborales, pero te digo que históricamente ha ocurrido mucho esto en las escuelas, donde a veces docentes que no se acomodan a la dinámica institucional, el director elegantemente lo invita a que se busque otro ámbito educativo, otra escuela, especialmente si son provisionales o suplentes. Si son titulares, difícilmente, o lo puede decir, mira, ¿por qué no pedí movimiento? Estas cosas existen muchísimo en el ámbito educativo, lo que no quiere decir que sea una cuestión legal, ni que uno lo tenga que utilizar como un arma dentro de una institución. O sea, porque incluso hoy en día, con el uso de los celulares y todo, enseguida queda grabado. O sea, que un directivo que se anime a decirle a un docente renuncia, tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo. Porque antiguamente ocurría mucho más. Hoy en día, con el uso de los celulares, todo queda grabado. Y enseguida existe una denuncia. Y entonces sí, si bien lo del docente no constituiría en sí mismo una falta leve, una falta grave, lo del directivo obligándolo a renunciar, sí. Ahí estaría actuando también mal el directivo, incitando. Pero justamente, y eso se constituiría una falta grave. Eso es una falta grave, porque vos estarías vulnerando a un docente su propio derecho laboral. Cuando en realidad vos tenés instrumentos como para sancionar la situación, o al menos manejarla con algunos instrumentos normativos. Perfecto, gracias. Creo que ustedes pueden preguntar lo que quieran, obviamente, pero creo que también tienen que empezar a pensar cómo ligan toda la cuestión legal que nos acaba de presentar Ana, cómo la ligan con situaciones laborales concretas que tengan que ver con las problemáticas que van a ocurrir. Entonces la pregunta es cómo que ustedes se tienen que hacer es con qué situaciones piensan que podrían ligarlo, que tenga que ver con situaciones de trabajo concretas, como para hacer preguntas desde ahí, no preguntas vinculares y conflictivas en general, ¿sí? Yo hice una pregunta que a mí me quedaba en duda, pero creo que ustedes tienen que ver si pueden empezar a ligarlo con situaciones concretas, porque sobre esas van a tener que intervenir. Entonces uno tiene que sostener la acción, de nuevo nos quedan 10 minutos, sostener la acción con la norma. Entonces la pregunta es, ¿qué acciones ustedes tienen que sostener con la norma? En el camino de la resolución de las problemáticas, Ana, hoy te lo comentaba cuando estábamos hablando, lo que hacemos es citar cuáles son las normas. Lo que yo les planteo es que hay que mostrar el camino de la norma que ampara la acción que estoy haciendo.
que esto es parte de una situación de resolución de concurso, que después uno no lo hace todo el tiempo en la escuela, pero tiene que tener en claro en qué normas está amparada su acción en cada una de las situaciones. Entonces, digo, ahí hay un montón de cosas que están sobre todo puestas en el reglamento de instituciones educativas, que es el que marca la organización de la escuela, y ahí es donde ustedes tienen que empezar a ver qué preguntas se harían, ¿no? Yo, por eso, en esta primera etapa, en esta primera parte, yo lo que traté de hacer fue mostrar dónde está cada cosa. Digamos, dónde están los derechos y obligaciones del docente, digamos, dónde está su contrato laboral con el docente en el estatuto, y cómo la dinámica institucional se rige por el reglamento de instituciones educativas, pero sí tenemos que saber dónde buscar ante una situación X. Es decir, bueno, yo tengo un problema con la cooperadora, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Se entiende? Es decir, yo tengo un problema, viene un padre a pedirme prestada a la escuela para hacer un cumpleaños de 15 en la escuela, no, lógicamente no ahora en pandemia, pero en circunstancias normales. ¿Dónde lo busco? ¿A quién le tengo que pedir autorización? Tengo un problema con el auxiliar. ¿Quién es el superior jerárquico del auxiliar? Digamos, esto es lo que uno tiene que tener en claro. ¿Cuáles son las normas y dónde están y a dónde tengo que dirigirme para encontrar la solución de las situaciones que pueda tener? Yo, por ejemplo, había programado que los primeros 45 minutos iba a explicar eso, iba a dar lugar a preguntas, y después en los otros 45 minutos lo que me quería referir era la potestad sancionatoria que tiene el sistema educativo. Iba a referir específicamente a todo lo que era la sanción directa que puede aplicar un directivo, y pensaba justamente tomarlo desde ahí, y explicarle qué es lo que se puede recurrir y qué es lo que no se puede recurrir. Pero ustedes tienen, en el caso de directores, tienen situaciones muy puntuales, que son los abandonos de cargo, cuyo trámite es diferente si el personal es titular que si el personal es provisional o suplente. Tienen situaciones de incompatibilidad, que son situaciones muy comunes, y situaciones donde el docente comete una irregularidad, y cómo se hace una irregularidad que no llega a ser una falta grave, o al menos no meritúa una investigación, pero sí que da lugar a cierta aplicación de sanción directa. Eso era lo que quería tomar yo en esta segunda parte. Pero si ustedes me quieren preguntar... Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola. A mí me gustaría preguntar sobre la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia de Buenos Aires. Si siempre nos manejamos con eso, con los plazos que se establecen ahí, y para qué la utilizamos, si es para, por ejemplo... La Ley de Procedimientos Administrativos es del año 70, ¿sí? Casi todo lo que establece la Ley de Procedimientos está consagrado también en el Estatuto del Docente. Por ejemplo, la Ley de Procedimientos te dice cómo se notifica un acto administrativo. El Estatuto del Docente también lo recepciona. Digamos que todo lo que encontramos en esta Ley de Procedimientos Administrativos, que si bien es una ley antigua, todavía tiene vigencia, casi todos los elementos que consagra los contiene el estatuto. De todas maneras, tiene hasta algunas referencias, qué sé yo, a cómo se produce la foliatura de los expedientes, cuestiones básicas que también tienen que ver más que nada con la organización de los estados administrativos, por ejemplo, especialmente lo que son los expedientes. Sí, tiene vigencia. ¿Vos la estuviste mirando, la ley? Sí, la estuve mirando porque estaba en la bibliografía, y sí vi que tenía que ver con el estatuto también, por eso... Claro, yo siempre la tengo, la ley a mano, mirá. La ley de procedimientos administrativos es la 7647 del año 70. Y justamente habla de cuáles son cuál es la potestad disciplinaria, y está mucho más acotado que el estatuto. Habla de la recusación y la excusación, que el estatuto los toma en los artículos 129 y 130. Habla de la denuncia de domicilios, que nosotros lo tenemos en el artículo 6 del estatuto. Casi habla de las notificaciones, que nosotros lo tenemos en el artículo 164 del estatuto. Habla de los plazos, que también los tenemos en los artículos 156 y siguientes del estatuto. De las denuncias, que lo tenemos en el 139.
casi todos los aspectos que contempla la ley de procedimientos administrativos, casi todos los aspectos están contenidos en el propio estatuto, o sea que el estatuto los volvió a considerar y quizás ampliar un poquito en cuanto a su desarrollo, pero es una ley, vuelvo a repetir, es antigua, tiene vigencia, porque esta ley de procedimientos administrativos no solamente rige para la administración, para la dirección de escuelas, rige para toda la administración pública provincial. Entonces, la utilizan, digamos, todas las dependencias públicas, pero nosotros lo tenemos prácticamente todo, lo tenemos recopilado en el Estatuto del Docente. ¿Quedó claro? Muchas gracias. No, Ahí sí, lo de falta leve y falta grave. ¿Cómo? En esa ley no hay más una cosa más clara, una ampliación mejor sobre falta leve y grave. No, mira, la ley de procedimientos administrativos se refiere a la potestad disciplinaria solamente en los artículos 7 a 9. Y solamente te habla de faltas y te dice, según las sanciones según la gravedad de las faltas podrán aplicarse, y son llamado de atención, apercibimiento, multa, que nosotros no lo tenemos consagrado. Contra la sanción de multa se puede interponer un recurso jerárquico dentro de los 3 días. No habla de otra cosa, es muy acotado, es mucho más acotado. La suspensión es lo mismo que una multa. Claro, por eso digo, no lo tenemos consagrado nosotros de la misma manera, y hay que tener en cuenta que el Estatuto del Docente es ley específica, y esta es ley general, por lo tanto, entre ley general y ley específica se aplica la norma específica. Entonces, en general, vuelvo a repetir, esta ley de procedimientos tiene los principios básicos, pero el Estatuto los contiene. ¿Alguna otra pregunta? Creo que va a haber correspondencia después, probablemente, cuando se pongan a pensar o cuando solo empiece a mandar problemáticas ahí. Bien. Porque acá ocurre algo que le cuento a la gente nueva. Cuando vienen a casa, yo te voy a contar acá una infidencia, porque las demás ya lo saben. Cuando vienen a casa, nadie se sienta al lado mío. No quieren, dicen no al lado de Sergio, no. Eso puede tener muchas explicaciones, Sergio, ¿eh? Las pellizcarás a las chicas. No, por las cosas que les digo cuando empiezan. El otro día las tuve locas con la manera en que contestaban en el WhatsApp y les ponía, perdieron el concurso, porque aténganse a la consigna, porque no contestan la consigna, ¿viste? Tratan de adornarla, y en el concurso no es conveniente. Así que a veces no preguntan porque ahora te deben tener miedo a vos. ¿Me tienen miedo? No, ¿qué me van a preguntar? Bueno, yo una pregunta. A ver, dale. Sergio planteó lo de el correlato entre lo pedagógico y la normativa. Karina, pregunta, salimos y volvemos a entrar porque se acaba el tiempo. Dale, Cortito. Él habló de correlato entre normativa y nuestro carácter pedagógico. ¿Qué pasa si uno hace un seguimiento pedagógico con respecto a la formación docente y no hay respuesta y haces... algo tiene que quedar muy claro. Esperá, salimos y volvemos a entrar porque se va todo lo que digo. Dale, perfecto, dale.